Buenas noches, un gran saludo para todos. Como sabrán, mi nombre es Stephanie Mesa. Les vengo a exponer sobre la estructura, dinámica y desarrollo de la personalidad como continuación del tema número 1 sobre la psicología de la personalidad. En una primera instancia, la estructura de la personalidad son aquellos aspectos estables y disposicionales que comprenden una serie de cualidades que caracterizan a la personalidad, por lo cual ésta se divide en dos grandes estructuras. La primera son los rasgos, que son constructos que nos permiten describir, comparar y predecir la conducta del individuo, mientras que los tipos son la generalidad de un conjunto de rasgos. Continuando, son aquellos que conocemos como ser independientes, impulsivos, optimistas o simpáticos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando son capaces de predecir la conducta o bien inferirla? En este caso, el psicólogo Alport establece que los intereses son capaces de brindarnos pistas sobre la personalidad del individuo. Así, si somos capaces de contemplar que esta persona les gusta mantener interacciones sociales, formalizar en grupos, es participativo y abierto, podríamos dilucidar que es una persona sociable. Sin embargo, otros estudios sugieren que más de un rasgo suelen influir en la conducta, ya que estos participan en una dinámica de activación y desactivación, a su vez que las personas continuamente están oscilando entre rasgos contradictorios. Ahora, un ejemplo, una persona que es totalmente dominante pero también respetuosa, en figuras de autoridad puede responder de forma pasiva, mientras que para otras personas es completamente dominante. Esto sucede por el mismo mecanismo señalado, que los rasgos pueden activarse en diversas situaciones y desactivarse en otras, por lo cual los rasgos suelen ser oscilantes entre polos opuestos, o bien ser congruentes entre sí. Es por ello que se dice que mayormente la personalidad está compuesta por rasgos bipolares, ya que mantienen ciertas características contrarias de una a la otra. De esta manera, las personas son capaces de asumir de forma transitoria rasgos que son totalmente contrarias a otras o opuestas, pero al final prevalecerán aquellas que se mantienen durante el tiempo o bien se manifiestan en las diferentes situaciones, caracterizándose de esta manera sus rasgos más representativos y estables en su personalidad. Por otra parte, los rasgos pueden dividirse en dos dimensiones: cognitivos, los cuales están orientados hacia las expectativas, estrategias y planes, mientras que el lado emocional se basa en todas las respuestas afectivas que pueden ser positivas o negativas, pero bien generan algún tipo de conducta en consecuencia. Así, por ejemplo, tendremos el caso de una persona que sea completamente dedicada al plano laboral o bien académico. En este tipo de personas se puede reflejar rasgos como ser responsables, disciplinados o bien exteriorizar su lado perfeccionista, mientras que en el lado emocional se basa en un mayor contacto sobre los sentimientos y la afectividad, llegando a influir sobre la persona como obtener rasgos de ser entusiasta o bien de ser miedosa. Y los tipos, que si bien se han definido anteriormente, son los que también nos permiten categorizar a las personas en diferentes tipologías de la personalidad. Para ello, se sostiene a partir de la teoría de análisis factorial desarrollada por Spearman y empleado por Cattell, los cuales crearon un sistema de procedimiento estadístico capaz de describir las dimensiones fundamentales de las diferencias individuales a partir de estudios correlacionales. Y es mediante esta teoría que surgirían más adelante las concepciones de Eysenck. De este modo se desarrolla la teoría de Eysenck, el cual forma la relación entre los factores biológicos y sus implicaciones con la personalidad. Para ello realizó un estudio experimental de laboratorio, donde reunió a un grupo de personas para someterlos a estímulos auditivos, en los cuales su finalidad era evaluar los niveles de excitación e inhibición del sistema nervioso. A su vez, realizó 4 postulaciones o factores que inciden en la personalidad de acuerdo a la activación del sistema nervioso. Entre ellos está la extroversión, que son personas que se caracterizan por tener una mayor receptividad ante los estímulos, y bien, argumentó que poseen un sistema nervioso más fuerte y rápido.
en comparación con el segundo factor sobre la introversión o ser introvertidos, que son personas que por lo general prefieren evitar los estímulos y por lo tanto sugiere que este tipo de personas poseen un sistema nervioso más lento y débil. De este modo, se sustenta que aquellas personas que son extrovertidas muestran mayores rasgos en ser sociables y en ocasiones impulsivos, pero que aún así poseen gran vitalidad, desinhibición y que demuestran una gran agudeza de ingenio, capaces de realizar diferentes aportaciones a niveles grupales, mientras que los introvertidos se caracterizan por tener rasgos de ser más tranquilos, reflexivos, reservados y poco sociables. Luego está el tercer factor sobre el neuroticismo, caracterizado por una mayor exaltación emocional debido a las diferentes actividades registradas en el sistema límbico. Pero esto sucede mayormente en aquellas situaciones en las cuales promueven una mayor amenaza o estrés hacia el propio individuo y de cómo percibe ante estas eventualidades. Mientras que en el factor del psicocitismo, si bien tiene cierta connotación patológica, en realidad se trata de personas con mayores índices de egocentrismo, de falta de empatía, de agresividad, de impulsividad. Incluso se sostiene que en diversos estudios las personas con altas habilidades de creatividad poseen algún rasgo de psicoticismo. Sin embargo, esto no sugiere que las personas deban tener alguna ideación psicótica o bien padecer de alguna patología previa, ya que estas personas simplemente se caracterizan por mantener o esencialmente o de mayor medida los rasgos anteriormente definidos. Conjuntamente, la teoría de los cinco grandes, desarrollado por Goldberg, famoso psicólogo estadounidense, quien desarrolló la presente teoría, en las cuales engloban un conjunto de rasgos representativos para cada faceta de la personalidad. Y en ello se basó al análisis del lenguaje en el que las personas utilizan de forma cotidianamente para describir los aspectos de su personalidad. Postulando de esta manera la extroversión como aquellas personas que se caracterizan por una felicidad activa y que son enérgicos, vistos a sí mismos como amistosas, afectuosas y que pueden realizar contribuciones valiosas. Por otra parte, la afabilidad son personas percibidas desde una mayor adaptación social, donde se muestran mayormente complacientes, simpáticos y bondadosos, por lo cual evitan usar el poder para resolver los diferentes conflictos. Entre tanto, la personalidad de apertura son valorados a partir de un gran sentido de curiosidad, intuición y de amplios intereses, por lo cual cuentan con mayores habilidades artísticas. Por otra parte, el neuroticismo, definido por Goldberg, se caracterizan por ser personas con mayor labilidad emocional, es decir, que sus reacciones emocionales tienden a ser desbordantes o exageradas y son propensos a desarrollar depresión, ansiedad y rasgos impulsivos. Mientras que las personas con personalidad de rectitud son aquellos motivados al logro, caracterizándose por ser organizados, ambiciosos, competitivos y disciplinados. Por otra parte, la dinámica de la personalidad se define por un conjunto de mecanismos entre los cuales es capaz de expresarse. Estos mecanismos están dispuestos por elementos motivacionales, cognitivos y afectivos. Y es a partir que la teoría de los rasgos toma su participación al deducir que los mismos rasgos son capaces de brindar y describir el sentido de los comportamientos. Sin embargo, en este punto es importante rescatar que las personas están en continua interacción con elementos sociales, cognitivos y emocionales, por lo cual se puede redefinir a la dinámica de la personalidad como aquellos elementos los cuales nos permiten afrontar las demandas de la vida. Tales situaciones podrían ser de fracaso, el proceso de una enfermedad o incluso la pérdida de un ser querido. De este modo, se analiza la manera en cómo las personas, a partir de sus diferentes experiencias, son capaces de hacer frente a las dificultades y están mediados a partir de sus percepciones, emociones, esquemas de comportamientos y de las interacciones con su entorno inmediato. Y es bajo este sentido que se crea el sistema cognitivo afectivo de la personalidad, desarrollado por Michel y Schoda en el año 2000, quienes comprenden que las diferencias individuales vienen acompañadas por disposiciones cognitivos y afectivos, donde la persona es capaz de filtrar y reconstruir una situación y a partir de ella desembocar hacia una determinada conducta. Para ello están divididos en los siguientes factores:
constructo de codificación, el cual se basa en cómo la persona es capaz de organizar su mundo interior con el externo. Es en este momento que toma el tiempo de interpretarlas y a partir de ellas surgir un comportamiento. Por ejemplo, cuando se reprueba en un examen, usualmente tendremos a codificar la situación como si nosotros fuéramos algún tipo de fracaso, o bien podemos codificar la situación como una oportunidad para mejorar. De esta manera, Michelle y Shoda sustentan que nuestros comportamientos dependen de la situación de cómo lo codifiquemos o interpretemos, por lo que se necesita realizar un proceso de autoobservación e intercambios sociales para que puedan surgir diferentes comportamientos. Y por otra parte, tenemos también a las expectativas y las creencias, los cuales vienen como resultado de aquellas situaciones y experiencias que de alguna forma pueden ser capaces de predecir nuestra próxima conducta. Y, por supuesto, anteponen sobre nuestras propias creencias o conocimientos de nuestras capacidades y desempeños. Así, por ejemplo, retomando el ejemplo de los exámenes, un estudiante podría dilucidar que son actividades sumamente difíciles debido a las experiencias previas, y es de este modo que construye sus propias expectativas hacia el futuro a partir de un reflejo de su pasado. Y las creencias comienzan a surgir, si bien soy capaz de afrontar los diferentes fallos o puedo mejorar, o esto significará algún tipo de barrera permanente. Bajo este pretexto se establecen dos tipos de mentalidades. La mentalidad de crecimiento, que se basa en el mejoramiento continuo de las propias habilidades, mientras que la mentalidad fija se basa en quedarnos simplemente con los conocimientos y aprendizajes ya construidos. Por otra parte, dentro del plano de los afectos, comprenden una serie de matices sentimentales, emocionales y por ende todas las respuestas afectivas. Si bien podríamos sostener que como estudiantes de psicología nos consideramos competentes y eso nos complace, este tipo de afirmaciones por lo general puede causar satisfacción y felicidad, por lo que este tipo de sentimientos son capaces de cultivar sobre nuestros comportamientos de forma significativamente positiva. En consecución, tenemos a las metas y valores, los cuales son los resultados o eventos que deseamos o incluso intentamos evitar, pero para ello se fundamenta en la realización de proyectos futuros. Es por esto que si tomamos como ejemplo que entre dos estudiantes de psicología o universitarios poseen la misma perspectiva sobre el éxito, ¿qué los diferenciaría entre uno y el otro? Bien, el primero podría optar por su ingreso hacia el campo laboral y enfocarse mayormente en las experiencias futuras, mientras que el segundo prefiere optar por la obtención de conocimientos al ingreso del posgrado. De esta manera son las diferentes formas por las cuales se pueden clasificar a los individuos, los cuales sostienen Michelle y Shoda en este postulado del presente modelo, mientras que las competencias y la autorregulación se basa en la creación de guiones y estrategias que nos llevan hacia una acción determinada. Es por esto que podríamos ser o considerarnos como competentes en diferentes áreas que tanto nos desempeñamos mejores que en otras. Por ejemplo, se puede ser competente en el área de las matemáticas, pero no en el área artística. Entre tanto, en el ámbito de la autorregulación, Michelle y Shoda sustentaban que no se necesita de un sistema de recompensas y castigos, sino que lo esencial es programar metas para sí mismos y luego recompensarse o criticarse dependiendo de los comportamientos que los motiven a realizar los objetivos propios. A continuación, sobre el desarrollo de la personalidad, es crucial preguntarnos en este punto, ¿cómo los factores ambientales y el aprendizaje inciden sobre la personalidad y cómo se transforma a medida del tiempo? Bien, en este caso, nos vamos a enfocar sobre los estudios de la genética conductual, los cuales están basados en la relación entre los factores genéticos y sus implicaciones en el ambiente. Y para ello es necesario refrescar otros términos como son el genotipo, que son los genes propios del organismo, el fenotipo, que son dados por los rasgos físicos observables manifestados de los genes, y el ambiente, que funciona como un factor determinante para el cambio o transformación en la expresividad de los genes. Así,
Tomamos como ejemplo la vulnerabilidad genética de los niños, quienes a partir de un estilo de crianza y el trato percibido de sus padres pueden crear su propia personalidad. A su vez, se sostiene que el 50% de los factores genéticos forman la varianza de la personalidad, mientras que el otro 50% restante es dado por las interacciones del individuo en su ambiente. Es por ello que la biología juega un papel importante en la influencia de los entornos, puesto que ante una connotación genética ya determinada de un mismo anclaje familiar, de acuerdo a las interacciones del individuo con el ambiente, su personalidad será totalmente diferente. En dado caso, podemos ver en los estudios con gemelos o bien en los mismos hermanos. Por lo cual, los primeros cimientos de la personalidad vienen dados a partir de las experiencias prenatales, donde el vientre materno conforma el primer ambiente inmediato del desarrollo del neonato, donde es capaz de generar diversos agentes de cambios y evolución, promovidos a partir de la dieta o incluso de los estados de ánimo de la madre, como factores influyentes en su crecimiento y en la contribución de su ambiente de desarrollo. Es por esto que también es importante evaluar los factores externos que son capaces de incidir en el estrés materno, ya que se dice que son los niveles moderados de estrés capaces de estimular la organización y desarrollo cerebral, mientras que los niveles altos de estrés que se pueden experimentar son capaces de incidir en alteraciones genéticas, tales como labio leporino, paladar hundido o incluso malformaciones genéticas. A su vez, es importante tomar en cuenta el consumo de medicamentos, las infecciones o el estado general de la madre, o incluso el consumo de alcohol o las drogas, ya que estos pueden conformar agentes teratógenos que inciden significativamente sobre las alteraciones genéticas. A su vez, también se dice que los aspectos parentales poseen un rol fundamental durante este periodo de crecimiento y desarrollo, puesto que una edad avanzada o la exposición del padre con la familia, con el plomo o las drogas o el tabaco, es capaz de incidir sobre alteraciones asimismo genéticas, como también influye los factores externos ambientales, tales como los químicos o las radiaciones, que son capaces de incidir en un bajo paso al nacer y también en ralentizar o retrasar el crecimiento fetal. Posteriormente, en las experiencias del nacimiento, el bebé presentará características temperamentales de los padres. En este punto vamos a definir qué es el temperamento, que ya vendrían siendo los cimientos biológicos de la personalidad que son heredados y manifestados a partir de patrones característicos de la conducta, por lo cual son expresados a partir de factores conductuales, de la emocionalidad, en las actividades y en la sociabilidad. Ahora bien, las primeras vinculaciones, donde recibe una mayor importancia el contacto materno, es capaz de influenciar en su propio desarrollo cerebral, como también en el comportamiento y en la formación de sistemas socioemocionales. De este modo, las primeras vinculaciones con la madre vienen dadas a partir del consuelo del contacto materno, donde el bebé responde frente al tacto y al olor de la misma. Como también la lactancia promueve un mayor crecimiento psicológico y fortalece los vínculos afectivos. Mientras que, en el caso del padre, si bien mantendrá una interacción o bien una participación activa frente a los juegos con el bebé, es capaz de estimular su intelecto, como también un sentido de curiosidad y exploración, lo cual le permitirá fomentar un mayor desarrollo físico, cognitivo, como también a nivel social. Luego, durante la etapa de la infancia, considerada una de las más cruciales para la creación de habilidades personales, sociales y de los aspectos de la personalidad, se sostiene que la calidad de los vínculos de apego proporcionan una base emocional fundamental en la formación de la personalidad ajustada al desarrollo del infante, donde el ambiente familiar contribuye significativamente sobre el desarrollo emocional, la empatía y la comprensión social, tanto como la junta con los grupos de sus pares puede potenciar sus habilidades sociales, como también formar e integrar los primeros bloques de su autoconcepto. Continuamente en la adolescencia, considerada una de las etapas con mayores diferenciaciones a niveles biológicos y conductuales, es a partir donde el adolescente comenzará a reconstruir aspectos de su personalidad
mediante las adaptaciones con sus nuevos entornos, como también la formación de un pensamiento abstracto y egocéntrico donde les permitirán emitir juicios sobre sí mismos, como también desarrollar la autonomía e identidad, formando una mayor concientización sobre sí mismos y ante los demás. Pasando por la adultez, una de las etapas caracterizadas por la madurez de la personalidad es donde los adultos poseen instaurados una serie de patrones constantes, conductuales y afectivos, como también un pensamiento más personal que les permite crear ideologías originales que no necesariamente deben estar acoplados a la mayoría. A pesar de ello, poseen una mayor concientización social. Ahora, ¿a qué nos referimos hacia una personalidad madura? En los adultos se refleja una variedad de intereses autónomos que forma avances en su autoestima, un mayor control de sus vidas que es logrado a partir de sus experiencias y de las metas conseguidas, como también de la autoobjetivación que les permite analizar sus objetivos personales y conseguir otro tipo de objetivos de acuerdo al potencial desarrollado, para finalmente encontrar el propósito y el sentido que les permitirá orientarse durante su ciclo vital. Finalmente, la ancianidad, donde se atraviesa por la crisis del envejecimiento, caracterizado por los diferentes cambios, pérdidas y renuncias, son este tipo de personas que pueden desarrollar capacidades de flexibilidad adaptativa hacia este nuevo curso de sus vidas, donde si bien poseen fluctuaciones emocionales, son capaces de adquirir una concepción positiva sobre sí mismos, como también mayor sostenimiento de vínculos afectivos y la unificación de su personalidad. Además, como reflexión final, me gustaría compartir que nuestra personalidad nos acompaña a lo largo de la vida. Tenemos la virtud de fortalecerla e impregnarla de diversos colores emocionales, de nuestros objetivos y los matices de nuestras experiencias. Construir la personalidad también contribuye a un acto de apreciación con nosotros mismos, abrazando la individualidad y las tonalidades genuinas que somos capaces de proyectar. Muchas gracias.